Bueno, cuando empieza no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos... Pero sí sabemos que en la evolución de la biología, en la evolución que va desde el chimpancé hasta el ser humano, bueno, el ser humano tiene dos particularidades respecto a los monos. Una de ellas son los dedos de las manos. Hay un libro célebre que se llama Cabeza y mano en la antigua Grecia, es decir, cómo la cabeza y cómo la mano nos han hecho hombres, ¿no? Lo de la mano tiene que ver con la rueda. Lo del sonido articulado, es decir, el aparato fónico de los seres humanos permite expresar sonidos articulados. Esos sonidos articulados forman sílabas, las sílabas forman palabras, las palabras van diferenciando los sonidos y entonces es posible asignar a cada sonido diferente un concepto, y así surge la lengua. Y poco a poco, en fin, las lenguas van transformándose, es decir, inicialmente son onomatopeyas. Las primeras palabras que existen son las onomatopeyas, es decir, los primeros homínidos que empiezan a formular palabras lo que hacen es imitar los sonidos del león, los sonidos del pájaro, los sonidos del viento, los sonidos de un objeto cuando se cae, etcétera, etcétera. Y ya poco a poco las onomatopeyas van cargándose de significados abstractos y así en un proceso lentísimo que dura millones y millones de años se forma el lenguaje. El problema es que ahora estamos perdiendo, no solo estamos perdiendo el libro, no solo estamos perdiendo incluso la rueda, estamos perdiendo el lenguaje. La gente ya no sabe hablar, no es que no sepa leer, es que quien no sabe hablar no sabe leer, y quien no sabe leer no sabe hablar, es que son dos cosas que van unidas. Entonces, por ejemplo, cuando yo he leído este poema último del romance del Conde Arnaldos, bueno, llama la atención, aparte de otras cosas, la extraordinaria riqueza de léxico que hay en ese poema, que es un poema del siglo XIV, del siglo XV. Es decir, el empobrecimiento que ha habido de la lengua es brutal. Vamos, a mí oír la televisión, yo casi nunca veo televisión, pero lo poco que veo verdaderamente es que me quedo chafado al oír las barbaridades lingüísticas que se perpetran continuamente. La gente no sabe hablar, a la gente se le está olvidando hablar, y por supuesto no sabe leer, y por supuesto no sabe escribir. Entonces las tres cosas que más humanos nos han hecho están desapareciendo de la humanidad. Bueno, en primer lugar, el silencio es una experiencia, el arte es una experiencia, o sea que la experiencia es inseparable. Es decir, los latinos, en frase que a mí me gusta mucho, decían age quod agis, haz lo que estás haciendo, que en definitiva es lo mismo que estaba expresando hace un momento Emma, es decir, vive en el presente. Es decir, entonces la experiencia, por supuesto, todo es experiencia, somos hijos de la experiencia, somos padres de la experiencia. En cuanto al silencio, bueno, para mí el silencio es importantísimo, pero creo que casi todo lo importante nace del silencio. Entonces el otro es, la palabra distrae. El bla 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 distrae. A mí cuando me preguntan cuál es tu música preferida, yo siempre digo el silencio. Todo lo demás es distracción. El silencio no es... A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo los países cuya lengua no entiendo en absoluto. Y la gente se sorprende, le sorprende esto. Me dice, te vas a China, o te vas a Indonesia, o te vas a Japón. No entiendes una palabra, ¿cómo te las apañas? Bueno, me las apaño. Por supuesto, hay siempre una forma de apañarse, con 4 palabrejas, esa coiné del inglés a la que me refería antes, por los gestos, por el sentido común, etcétera. Pero a mí no me gusta distraerme. Yo creo que uno de los vicios del mundo actual es que todo el mundo busca la distracción. El Homo sapiens se ha convertido en Homo festivus. Jiji, jaja, jojo. Uno pone la tele, uno pone internet, todo es alegría, todo es qué buenos somos, cómo nos divertimos. Los adultos juegan a juegos de niños en la tele continuamente. Los programas de televisión que tienen éxito son los juegos infantiles, que están muy bien a los 8, a los 9, a los 10 años, pero que son sencillamente ridículos, no sé, a partir de los 18, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha gustado distraerme. A mí lo que me gusta es lo contrario de la distracción, es la concentración. Entonces, si yo voy caminando por España, o por Francia, o por Italia, en fin, por países cuya lengua conozco, el sonido de la gente me distrae, me saca de mí mismo, es decir, me aparta en definitiva de mi experiencia, porque la experiencia fundamental es la del propio yo, es la que yo voy a trasladar a mi literatura. Entonces, a mí me gustan muchísimo los países cuya lengua no entiendo en absoluto, porque todo se convierte en una banda sonora ininteligible y que por lo tanto no me distrae. Yo recuerdo a Rafael Sánchez Errosio, gran escritor, gran amigo mío, que se iba a escribir a la bolera del cine Benlliure, que ya no existe. ¿Por qué? Se colocaba allí al ladito de las pistas de los bolos, porque decía que el ruido total de estas bolas enormes, los bolos que se caían, el fragor que impera en las boleras, en los bowlings, le permitía concentrarse, porque eliminaba todos los demás sonidos, ¿no?
Entonces, de las tres cosas que has dicho, la experiencia es sine qua non, el arte es mi vida. Yo si no escribo me muero. Yo escribo todos los días, Emma lo sabe, yo escribo todos los días. A veces escribo libros, a veces escribo otras cosas. Yo en estos momentos estoy escribiendo pues prácticamente 5 columnas a la semana. Es un trabajo infernal, porque terminas una columna y ya tienes que empezar a escribir la siguiente. Pero yo, es que si no escribo y si no leo, pues no sé qué hacer, el día me vendría muy largo, ¿no? Entonces, el arte por supuesto que sí, pero es que el arte es mi oficio, el arte es mi vocación, el arte es mi profesión, el arte es mi todo, ¿no? Entonces, las tres cosas. Yo soy omnívoro. A mí ahora me irrita muchísimo esto. En fin, en una de mis últimas columnas, de mis tweets, se refiere a que han abierto en la calle del Espíritu Santo, al lado de mi casa, o sea, media manzana de donde yo vivo, una tienda vegana, una carnicería, ¿no? Una carnicería vegetal. Lo cual es un oxímoron delirante, una carnicería vegetal, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo entender esto del veganismo, me irrita de una forma extraordinaria. Los monos son omnívoros, los seres humanos somos omnívoros, y a quien le gusta la verdura, pues que la carne, pues muy bien, que coma verdura, y al que le gusta la carne más que la verdura, muy bien, pero que no conviertan esto en un puritanismo, que no conviertan esto en una secta, que no conviertan esto en una religión, tanto más cuando además sabemos que la carne artificial es malísima es decir, la carne vegetal es malísima para la salud, es pura química, son los mismos piensos que damos a los gatos y a los perros, son compuestos químicos. Lo que pasa es que el señor Bill Gates, que es uno de los seres más siniestros que la humanidad ha parido, tiene muchísimos intereses en la producción de eso y se está inventando Agenda 2030, Agenda 2050, etcétera, etcétera, esto de que seamos herbívoros en lugar de ser omnívoros, ¿no? Entonces yo soy omnívoro. Entonces cualquier cosa que me preguntes te voy a decir que sí. Silencio, sí. Arte, sí. Experiencia, sí. No cabe todo. Me he saltado otros muchísimos poemas, imagínate, muchísimos poetas. Porque además, bueno, eso es el tema de Jorge Manrique, es el famoso tema latino, una vez más, del ubi sunt, ¿qué se hizo? Que es el mismo tema de François Villon en Las nieves de antaño, que está en Horacio, en fin, que está en un montón de poetas. Pero en fin, efectivamente Jorge Manrique es uno de los grandes, claro. Con lo cual además demuestra que basta con escribir un solo poema para pasar a ser uno de los grandes, ¿no?